Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este podcast en el que usted lo sabe, dialogamos, conversamos, discutimos a veces sobre los temas que están en la agenda pública del país, de Tamaulipas, en fin, de nuestras comunidades. Hoy va a ser uno de esos episodios en los que pues analizamos lo que está pasando en nuestro entorno, y para ello tenemos un invitado especial haciendo su debut en Tertulia, Ángel Nakamura. Ángel es un periodista ya, a pesar de su juventud, con mucha experiencia, ha trabajado en diversos medios de Tamaulipas, del país, uno de ellos, por cierto, Expreso. Así es que bienvenido, Ángel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Pedro Alfonso, por abrirme las puertas en que yo considero que es mi casa. El Expreso, a nivel regional y a nivel nacional, es un sinónimo de calidad periodística, y lo vemos con todos los productos que ustedes realizan, y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Estoy haciendo una beca actualmente en la Universidad de Texas en Austin. Correcto. Pero siempre considero el Expreso de Ciudad Victoria mi casa. Muchas gracias por acompañarnos. Sí. Y Pedro Alfonso, como siempre. Hola Miguel, hola Ángel, un gusto tenerte aquí en Expreso, y ya sabes que esta siempre va a ser tu casa. Gracias, Pedro. Oigan, evidentemente, pues el tema de temas en este momento en la agenda pública, pues es el proceso electoral, la elección que estamos viviendo. Me gustaría entrar, Ángel, con tu análisis a grandes rasgos de qué momento estamos del proceso electoral. Nos comentas que estás tú pues en Texas. ¿Cómo lo ves desde allá? Fíjate que es un momento bien interesante en Texas, que es el principal socio comercial de México, y en Tamaulipas no se diga, imagínate, ¿no? Estamos con un gobernador republicano que es totalmente antiinmigrante, totalmente antimexicano. Fascista, que incluso diría yo, ¿no? Totalmente, estoy completamente de acuerdo. Y que quiere ser candidato a vicepresidente. Y está convenciendo a Donald Trump para que vayan en la fórmula. Donald Trump ya no quiere con Mike Pence, ya no quiere ni a la esquina. Entonces anda buscando un personaje polémico que genere además y que incentive a ese sector radical estadounidense que quiere y que piense que los migrantes son los culpables de todo. Que no pagan impuestos, que les quitan los trabajos, cosa que ya está muy cacareado y que realmente no hay algo que lo fundamente. Así que estamos en ese escenario, y por supuesto que los estadounidenses están volteando a ver a México. Comentábamos fuera de cámaras, ¿no? Sí. Esta investigación que publica ayer ProPublica respecto a ciertas dudas del financiamiento del candidato que para muchos ganó, aunque oficialmente ganó Felipe Calderón. En el 2006. Exactamente, en 2006, Andrés Manuel López Obrador. Así que los tejanos están particularmente viendo el escenario mexicano, por lo que representa, dos mujeres que pueden llegar a ser presidentas, pero también en Tamaulipas, porque están viendo que al final de cuentas uno de sus principales socios comerciales, cómo se va a mover, y si tenemos a varios personajes que tienen la doble nacionalidad, pero que van a estar en la boleta indirectamente, estamos hablando de que no hay manera que se despegue el proceso Texas-Tamaulipas. Y además porque históricamente muchos políticos tamaulipecos terminan siendo investigados por las autoridades tejanas, ¿no? Sí, totalmente, y que muchos dicen, ¿no? Informalmente, que puede haber cierta protección de congresistas, tanto demócratas como republicanos tejanos, hacia personajes que no hace mucho estaban gobernando Tamaulipas. No están como tal las pruebas, pero ahí están los vínculos, ¿no? Y lo vemos en fotografías, redes sociales, como estos congresistas que tienen mucho peso en la zona del Río Grande, McAllen, Bronzeville, Harlingen, y que tienen esta relación con personajes como el exgobernador de Tamaulipas. Desde el punto de vista de la relación bilateral entre Tamaulipas y Texas, ¿cuáles crees que son las prioridades que tienen en Texas o qué es lo que esperan de este proceso electoral en Tamaulipas y en el país en general? ¿Cuáles son, tú consideras cuáles son, además del tema migratorio, cuáles son los temas más importantes que preocupan a las autoridades tejanas? Claro, Austin, la capital de Texas, un sector republicano muy recalcitrante y muy antimigrante. Como mencionaba, la migración está sí o sí en el proceso electoral, ¿no? Esta disputa entre el gobernador de Texas y el presidente Biden, porque tienes que quitar las barreras y las alambres de púas, ¿no? de la frontera, y Abbott dice no, y de ahí surge este movimiento de que Texas quiere ser independiente, el Texit, ¿no? Ese va a ser tal como, sí, imagínate, ¿no? En California tuvo muy poco efecto el Caliexit, porque hay un sector bien chiquito que quiere ser también independiente de Estados Unidos. Ojo con Texas, porque ya reunieron las firmas. Pedro Miguel, se necesitan 97,000 firmas para que esa propuesta, para que Texas sea independiente,
pase al Congreso estatal. Ya tienen 140,000 firmas, es decir, casi el doble. Y ahora falta, porque quieren que en marzo se discuta en las boletas si quieren los tejanos que sea o no independiente de Estados Unidos. Entonces, de entrada, marcado por haz que Texas sea grande de nuevo y solo los tejanos podemos gobernarnos. Ya estás hablando de una situación y una confrontación política que pasa por el tema migrante, pero tú mencionabas que otros temas, el económico, por supuesto. Al final de cuentas, Texas está diciendo, ¿cómo garantizo que nosotros, empresarios tejanos, los petroleros, puedan tener sus inversiones garantizadas, no solamente en Tamaulipas, sino en otros estados de la República? Así que lo primero que dicen es incertidumbre ante quién va a quedar y si esa persona que vaya a quedar tiene o no nexos o tiene o no vínculos con grupos delincuenciales. Otra cosa que también está en la agenda, seguridad internacional. Recordemos que fueron justamente 2 legisladores republicanos de Texas quienes fueron a Washington y dijeron, queremos que los grupos de crimen organizado sean organizaciones terroristas. Y con eso, pues entra el Navy, la Marina, entra el Ejército. Así que yo siento que esos 2 temas, además de, por supuesto, las relaciones bilaterales y el cierre de fronteras, que ya lo puso Biden en la mesa, que a mí se me hizo algo, dije, yo no recuerdo un presidente que haya dicho, si ustedes me aprueban, ustedes congresistas me aprueban una reforma migratoria, yo cierro la frontera al día siguiente. Yo no recuerdo, Pedro, Miguel, un presidente que haya dicho eso, ¿no? Ya dijo el presidente López Obrador, que es más como demagogia, lo que sea. Lo cierto es que está sobre la mesa seguridad pública local y seguridad internacional y por supuesto el tema migratorio y al final los intereses, los negocios. Los empresarios tejanos están viendo con mucha cautela si quieren seguir invirtiendo en México. Así que creo que son los temas como fundamentales. A ver, la lógica diría, por lo que hemos visto en el escenario bilateral en los últimos años incluso, sí, pues que a Texas, a Estados Unidos, le gustaría más volver al régimen anterior mexicano, es decir, preferiría que gane alguien del PRI o del PAN antes que con la continuidad que representa Claudia Sheinbaum. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Yo creo que yo siento que al final de cuentas van a tener que negociar con la persona que quede, pero tienes razón, Miguel. Al final de cuentas les gustaría volver a estos gobiernos que decían, venga el Plan Mérida, ¿no? Venga de nuevo esta relación muy cercana con la DEA, con el FBI, para que los agentes vengan a México, a Tamaulipas, a México, y puedan hacer su trabajo de manera libre, ¿no? Que no haya ya ese impedimento y que no haya, pues, cierto retraso en cuanto al manejo de información. Así que yo estoy de acuerdo con eso. Obviamente yo siento que al final de cuentas, si gana el presidente Joe Biden, va a trabajar con quien sea. Y también si gana eventualmente Donald Trump, que está ahorita arriba en las encuestas, yo creo que también va que paradójicamente también, hay que decirlo, ha mantenido una buena relación con López Obrador. Totalmente, ¿no? Sí, hasta se dice mi amigo, ¿no? Exactamente, sí. Y cada que puede lo utiliza, cuando está en la frontera, cuando va a Texas, dice, el presidente de México es un buen hombre, dice, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que al final de cuentas van a negociar con cualquiera de las... Bueno, a ver, son 3 candidatos, si ponemos a Jorge Álvarez Maínez, pero yo no le veo muchas posibilidades al joven Jorge Álvarez Maínez. No sé qué piensan ustedes. Así que yo creo que sí les convendría a un sector que llegara a Xóchitl Gálvez, pero de cualquier manera van a tener poder de negociación con Claudia Sheinbaum, con la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cuál considera? ¿Qué tanto consideras la influencia de un actor que no sé si aquí en México lo inflamos mucho o en realidad tiene peso en Texas, como lo es Elon Musk, el empresario? Porque yo revisa sus redes y es muy defensor de las medidas que está tomando Greg Abbott. Incluso es fan de Javier Milei, por ejemplo, de Argentina. Fan de Javier Milei. Lo destaca mucho, sí. Imagínate. Y es te menciono Elon Musk porque la verdad es que aquí en México lo vemos como el impulsor de la nueva carrera espacial para Estados Unidos, sí. O sea, más como un empresario producto de cómo cuando el mercado no cuenta con las reglas suficientes se puede concentrar tanto capital económico, pero además también tanto poder, porque al final de cuentas es una persona que incluso aquí en México ha tenido un impacto. Lo vemos con el caso de Samuel García, cuando anunció la creación de Ciudad Tesla, que aún todavía sigue en cuestionamiento. Pero mi pregunta va al caso de, ¿es en realidad un personaje de peso Elon Musk
en la toma de decisiones en Texas? Pero una gran pregunta. A 15 minutos del aeropuerto de Austin está la ciudad Tesla de Elon Musk. Es algo impresionante. Imagínense ustedes estas plantas industriales enormes donde está construyendo la fábrica para hacer estas trocas, ¿no? Estas monster trucks, ¿no? La Cybertruck que le llaman. Bastante feas, por cierto. Muy feas, muy caras. Es una cosa, Pedro Miguel, que tú lo ves, es impresionante porque está construyendo una ciudad afuerita de Austin. Y no solamente eso, ya tiene aprobado el plan para hacer una universidad. La universidad de Elon Musk, la Universidad Tesla, que, ojo, va a tener su propio esquema independiente de cualquier otra institución de educación. Básicamente, digamos que va a ser una universidad tecnológica, pero la intención de Elon Musk es que desde la primaria ya vayan con la idea de lo que él quiere hacer. Quiere hacer su propio distrito. Y para eso ha tenido y ha tejido relaciones con Greg Abbott, como dices, es su aliado. Y el señor Elon Musk, cuando fue a la frontera, que a mí me sorprendió, ¿no? Cuando se grabó ahí en la frontera fue en Eagle Pass, ¿no? Que es, es circunvecino con Piedras Negras. Al final de cuentas él dijo, bueno, sí, los migrantes, pero todos tienen que venir de manera legal. El señor es un actor político que, por cierto, apoyó a una tamaulipeca, la nacida en Burgos, correcto, sí. Mayra Flores, ¿no? Sí, que anda sí. buscando ser nuevamente congresista. Sí. Elon Musk, a mí me sorprendió cuando tuiteó y dijo, ella es una persona en la que deben de votar. No le ayudó mucho porque perdió, pero ahora anda buscando volver de nuevo a esta tamaulipeca nacida en Burgos a hacer de hecho fue la primera mexicana en llegar a la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Por si queda alguna duda de la relación cultural y política que hay entre Tamaulipas ahí y está, Texas, ¿no? Una tamaulipeca haciendo historia, digo, y es una tamaulipeca que defiende familia, patria y vida. Sí, muy alineada con Abbott y similaridad con Benito Mussolini. No es nada coincidencia, el lema del fascismo. Pero para responder tu pregunta, Austin yo veo que al menos Austin es considerada la ciudad más liberal de Texas. Sí. Los demás son bastante conservadores, a excepción de San Antonio un poquito, ¿no? Y Houston también, que es muy diversa. En Austin yo he encontrado en la comunidad académica y en los actores políticos con los que he platicado, gente que está completamente a favor de que Elon Musk sea una especie de gobernador de facto. Así tal cual, ¿eh? Y muchos incluso lo quieren candidatear para la Casa Blanca dentro de 4 años. Cosa que a lo mejor es muy descabellado, pero ya vimos que Kanye West fue candidato. Donald Trump. Sí. Donald Trump, por supuesto. El que está primero en las encuestas. Entonces mucha gente dice, Elon Musk, yo le apoyaría que fuera el gobernador de Texas. Es más, que fuera el presidente de Estados Unidos. Pero ojo, hay otro sector que dice, no, este señor está, sí, podrá ser muy inteligente y podrá hacer mucho dinero, pero él no está capacitado para gobernar. No, claro. Porque además de cuenta, se mete en problemas de repente, está en contra de la cultura woke, que ese ya es otro tema, y en Austin sí hay una resistencia todavía a Elon Musk. Pero yo te diré en concreto, a mí no me sorprendería que si él buscara algún puesto en Texas, lo pudiera ganar. No creo que lo haga, tiene más influencia y más poder haciendo su ciudad Musk. Así que eso la verdad es que es preocupante por una parte, pero te habla de cómo están cambiando las relaciones, sobre todo con los hombres de poder y el hombre más rico del mundo, Elon Musk. Oigan, antes de pasar, digamos, ya al terreno más nacional, nada más me gustaría preguntarles a los dos sobre este tema, el reportaje que publicó ProPublica, que para poner en contexto a la gente que no lo ha leído, pues básicamente dice que hay muchos indicios de que para la campaña presidencial de López Obrador del 2006 hubo apoyos o patrocinios económicos de hasta $2 millones del cártel de Sinaloa para la campaña de López Obrador a través de intermediarios. Narra ahí algunos intentos de la DEA por comprobarlo. Al final el mismo reportaje creo lo aclara. Quedan inconclusos algunos cabos, pero bueno, insinúa que hay muchas posibilidades de que esto pudo haber sido cierto. El reportaje también, hay que decirlo, está prácticamente construido en filtraciones de la DEA, evidentemente. No se podría escribir de otra manera, lo cual revela que hay un interés de la DEA porque esto se dé a conocer, digamos, periodismo A, ¿no? Periodismo básico. Sí. Según su opinión, les pregunto a los dos, ¿va a tener alguna influencia esta revelación de esta información en la campaña mexicana? A ver, Ángel. Yo creo que sobre todo, y recuerdo cuando fue mi primera elección presidencial, la de 2006, en el caso de muchos compañeros de la Universidad Autónoma de Tamaulipas no sabíamos por quién votar y nos regimos mucho por lo que nos decían los medios.
recuerdo que algunos compañeros votamos por un candidato al Senado que por alguna razón su nombre no estuvo en la boleta y él lo denunció unas semanas antes. Y algunos compañeros dijimos, oye, si no está su nombre en la boleta es porque no quieren que llegue, vamos a votar por él. Evidentemente eso no sucedió. ¿A qué voy con todo esto? Yo creo que un sector, sobre todo de los jóvenes, que es su primera elección y que ahorita vamos a hablar de ello, sí les va a pesar mucho que un medio estadounidense esté diciendo, que quede la duda, ¿no? Lo que ha es un medio muy respetable, hay que decirlo. No, totalmente. ProPublica es un medio completamente respetable por ambos partidos. El Partido Republicano y Demócrata lo tienen en muy buen, pues sí, lo tienen con una buena imagen. Y yo creo que un sector, no solamente de jóvenes, sino del elector que todavía no está convencido si votar por la coalición Va por México o por Morena y aliados, sí va a influir. Pero yo siento que esta elección, a lo mejor estoy equivocado, pero más bien vamos a ver por cuántos puntos porcentuales sigue el oficialismo, sigue Claudia Sheinbaum, por cuántos puntos porcentuales gana. Sí, yo coincido. Y yo siento que no va a influir tanto, pero sí en ese sector que todavía no sabe Miguel Pedro por quién votar y que el nombre de ProPublica y un medio estadounidense como ProPublica sí lo va a hacer dudar a la hora de elegir. Yo, respecto a la publicación, me atrevería a decir algo que tal vez va a ser muy lamentable que lo diga, pero es la realidad de este país. Sería más noticioso saber que hubo un candidato que no recibió financiamiento de la delincuencia organizada. Creo que cuando lo leímos todos lo pensamos, ¿no? Sí, porque además yo siempre he creído en el tema de la delincuencia organizada, y es que y lo menciono particularmente en el caso de Estados Unidos. Es muy romántica esa idea del narcotráfico que contamina a la clase política y no la realpolitik que lo dicta cualquier manual, cualquier libro de política, que la delincuencia organizada es una creación del mismo Estado, es la misma deliberación de un Estado para que permita la ilegalidad y la impunidad. Ya de cierta forma es una participación del Estado en eso. Entonces se me hace muy romántico, muy risible que lo saquen, como lo menciona tú, Ángel. Creo que es más parte del golpeteo político y de la agenda que traen los mismos medios, y no lo digo por ProPublica. Yo respeto mucho al medio. Es un medio que está publicando algo que al final de cuentas es preocupante y es una realidad, que vemos muy frecuente en el país. Pero cuestionaría un poco a la DEA. La DEA es una de las instituciones estadounidenses. Luego voy a investigar bien el artículo en el que lo leí, pero ha sido muy cuestionada. Sí, claro. La DEA por su participación. Incluso hay reportes del FBI. El New York Times sacó un reportaje ya hace un buen tiempo, me puedo atrever meses, un año, de cómo la DEA ya era señalada por encubrimiento, por deliberaciones, etc. No estoy mencionando que sea un ente totalmente corrupto, pero que sí, tal vez por su agenda, por las temáticas que esté manejando en ese momento, libera información que de cierto modo está politizando una problemática. Y una situación de otro país, además. Sí, y yo nada más agregaré lo que dice Pedro, que es bien interesante esto y que es lamentable, pero dice sí, se sorprendería qué candidato no recibió o qué alianza no recibió al final dinero que a lo mejor no estaba bien fiscalizado. Y pensando un poco en eso que dicen de esa sorpresa, también lo que llama la atención es la cantidad, ¿no? $2 millones, yo creo que se los gasta un candidato a alcalde de Tamaulipas en 2 semanas. Digo, para una campaña presidencial me parece una cantidad muy menor considerando el peso de ese grupo delincuencial, pero bueno, son ya apreciaciones. No quería decirlo, pero se tenía que decir y se dijo. Exacto. Claro. Y también abundando, el libro, leí hace poco un libro de un investigador mexicano que se llama Los cárteles no existen. Él tiene esa tesis de que... Muy bueno, Osvaldo Zavala. Exactamente. Osvaldo, muy perfecta bueno, ¿no? la narrativa, perfecta o sea, cómo desmantela la narrativa del Estado. Exactamente. Perfecto. Y creo que eso va con lo que tú dices. Creo que eso está perfectamente respaldado. Los cárteles no existen, sino que es
¿no? Al igual son los intereses. Sí, Sí, totalmente. sin que esto suene a que estamos haciendo a un lado los argumentos de ProPublica. Es muy probable que lo que se dice ahí sea cierto, ¿no? Digamos, lo que se pone sobre la mesa es pues esto que ustedes mencionan, el timing político, Sí. evidentemente político que hay detrás. Pero vamos ya a pensar en lo nacional y después en lo local. Hablabas del voto joven, de un amplio sector de la población, Ángel, que a lo mejor no decide por quién va a votar porque no se siente identificado en primer plano por ninguna de las ofertas políticas que están sobre la mesa. ¿Tienes tú ahí algunos datos Sí. sobre cómo, en términos numéricos, cómo se va a comportar el voto joven? Sí, claro. En el país? Este es un dato que les traemos de aquí el Expreso. El INE, recordemos que el 22 de enero, el pasado 22 de enero, hace unos días, se cierra ya los registros, ¿no? Para que tú puedas sacar tu INE y que puedas estar en la lista nominal, o sea, que puedas votar. Les traemos los datos de cuántos tamaulipecos de 18 años van a votar, van a poder votar, porque no sabemos si vayan a votar o no, al final deciden no ir, ¿no? Pero pueden votar el próximo 2 de junio 55,491 tamaulipecos y tamaulipecas de 18 años. Pero no son los primeros que van a votar. Recordemos que quienes tenían 17 años en el 2018 no pudieron votar. Así que también nos dimos la tarea de ver cuántos tamaulipecos de 19 a 23 años, cuánto representa. ¿Qué creen? Son 366,424 tamaulipecos. Estamos hablando que un poquito más de la población de Ciudad Victoria. Son los tamaulipecos de 19 a 23 años que van a votar también por primera vez, aunque no tengan los 18 años. Y ya si los juntamos, en total, los tamaulipecos que van a votar por primera vez son 421,000. Estamos hablando de un número muy fuerte. 4 veces la diferencia que le sacó Américo Villarreal a Truco Verástegui en la campaña por la gobernatura. Ese es el porcentaje de participación y de votos que estarán buscando no solamente las candidatas y el candidato presidencial, sino los candidatos al Senado, diputados federales, diputados locales y alcaldes. Y ya si hablamos de jóvenes, porque la legislación mexicana dice de 18 a 29 años, ¿cuántos jóvenes tamaulipecos, incluyendo los que votan por primera vez? 667,000. Son los jóvenes tamaulipecos que van, estamos hablando de la última parte tanto de millennials como toda la generación Z, con todo lo que implica la generación Z, esta generación que han dicho que busca la gratificación instantánea, ¿no? Que ya no está muy de acuerdo con las formas en cómo hicieron la generación X y los millennials, que me incluyo, ¿no? Que nos y en general incluimos. que es una generación apolítica, ¿no? Que no le interesa, lo cual me lleva a preguntarles a los dos. Sí. ¿Cuál creen que sea el comportamiento de esta generación en esta su primera elección? Primero, yo preguntaría, ¿creen que vayan a ir a votar? ¿Que les interese ir a votar? Yo creo que sí, porque han sido años de efervescencia política. E independientemente de la apatía que exista sobre la política, se han puesto temas en la agenda que afectan en lo inmediato a las personas. A ver, ¿cuál fue el primer conflicto del Congreso de Tamaulipas cuando Cabeza de Vaca era gobernador? La tenencia. Sí. Esos cobros No, claro. afectan directamente hasta la población joven. Sí. Yo considero que mientras más involucre lo inmediato de cualquier sector de población, pero principalmente a los jóvenes, eso alimenta la participación política y lo platicábamos Ángel y yo previo Sí. al inicio del programa. Lo interesante es dónde van a obtener sus fuentes de información, dónde van a conocer a sus candidatos, en qué plataformas los van a conocer y qué van a conocer de ellos. Ese era un tema que estuvimos platicando previamente de que las redes son volátiles. Un día hablamos de X, un día hablamos de Facebook, un día hablamos de TikTok, el otro día hablamos de Instagram. Y para los candidatos, al menos lo vemos en la percepción, pareciera que existe como que no saben a qué plataforma acudir. Y los medios nos hemos visto obligados y comprometidos a cubrir en cada una de las plataformas la información de todo tipo.
Pero en los candidatos, un día les ves una publicación en Instagram, otra en Facebook, pero no ves una interacción como tal, pero al final hay un sector de la población que se está alimentando y quien logre captarla es el que yo considero que va a lograr ya sea la simpatía o si no tiene la suficiente astucia o su equipo no tiene la suficiente preparación, la reprobación de ese electorado. Es más o menos lo que podríamos esperar desde mi perspectiva en el próximo proceso. No sé qué opinen ustedes. ¿Tú cómo lo ves, Ángel? Totalmente, y solamente para abonar un poco lo que decía Pedro, que es muy interesante porque dice muchos temas le tocaron, ¿no?, a esta generación Z, sí. Y está ansiosa por decir y por reprobar, castigar, pero también decir confío en esta plataforma política. Nada más brevemente, en 2018, ¿cuántos jóvenes votaron? Según el INE, 1 de cada 2 que podían votar. Uh-huh. Es decir, alguien podría decir, bueno, está mejor a que no haya votado ninguno, pero estás hablando que no convenciste al 50% de los mexicanos que pudieron votar de 18 a 29 años hace 6 años. Varía, por ejemplo, por quién votaron. No tenemos como tal el voto libre y secreto, sí. Pero un documento que publica el PAN después de la elección menciona que los jóvenes votaron principalmente por López Obrador, pero fue uno de los porcentajes más bajos, si ya hablamos de toda la población. Así que incluso el candidato ganador no le convenció de todo a los jóvenes. Recordemos, eso no era tanto la generación Z, ahora viene esta nueva generación y vamos a ver qué tanto, primero, de dónde se informan, por quién votar, que eso es fundamental. Conocemos de alguna manera, ustedes que son profesionales de la comunicación saben que están las redes sociales, ¿no? El TikTok, el Facebook, TikTok el Snapchat. sobre todo, ¿no? Entiendo que esa generación está muy volcada. Exactamente. A TikTok, ¿no? Y veremos si crece esa participación de jóvenes. El 50% de los jóvenes que no votaron en 2018, vamos a ver si ahora sí dicen, ¿saben qué? Vamos a demostrar que nosotros sí vamos a tener voz a la hora de elegir a nuestros gobernantes. Entonces, con todo esto quiero decirte que va a ser vital y sobre todo vamos a ver la estrategia de las candidatas y el candidato. Yo sentía que Movimiento Ciudadano tenía una muy buena ventaja, sí, claro, si Samuel García hubiera sido el candidato, porque detrás de Samuel García estaba la gran influencer que es Mariana Rodríguez. Sí, ¿no? y completa es como que era como una fórmula los dos para que se complementaban. Totalmente. ¿Va a estar ella en la campaña? No lo sé. Yo creería que sí, pero vamos a ver qué tanto influye para que los jóvenes voten por Jorge Álvarez Maínez o no. Históricamente hay como la idea, pues, aparte comprobada en los hechos, de que los jóvenes tienden a acercarse más a las ideas de la izquierda, a las ideas progresistas. Está la famosa frase de Salvador Allende. Sí. En fin, como que hasta hace algunos años eso se creía. El problema es que en México como que a veces cuesta trabajo acomodar a las ofertas políticas en izquierda o derecha, ¿no? Morena, que en teoría es un partido de izquierda, lo es en lo social, quizás en lo económico, pero no en todos los casos. Hay muchas cuestiones, muchos temas los que a veces parece más conservador que el PAN o que el PRI, ¿no? El presidente tiene sus posturas al respecto. ¿Ven esa posibilidad de enmarcar en los jóvenes acercándose a las ideas progresistas? Ahora mismo yo veía en la Ciudad de México hay un debate muy grande sobre el futuro de la Plaza de Toros México. El domingo pasado se reabrió después de un buen tiempo de suspensión. Hubo una gran fiesta taurina, la gente que le gusta estaba muy contenta. Hoy volvieron a suspender. Es decir, son temas que entiendo que le interesan a un sector de la población más joven. ¿Ustedes lo ven así también? La Ciudad de México y las dos principales candidatas, aunque Xóchitl Gálvez es de Hidalgo, pero su carrera política es Ciudad de México. Uh-huh. Y Claudia Sheinbaum no se diga. La doctora ha hecho carrera política, sí, claro, desde el centro político y económico del país. Tomando eso en cuenta, a mí me extrañó cuando Xóchitl Gálvez le preguntaron sobre el tema del aborto, porque ella era una de las principales impulsoras en el Senado. Uh-huh. Se ponía el paliacate verde y decía que la mujer decida sobre su cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y ya de precandidata fue como, pues vamos a ver otras cosas primero, ¿no? Sí, acercándose más a la postura del presidente López Obrador, que dice hay cosas más fundamentales
que el derecho al aborto, ¿no? De alguna manera, lo estoy parafraseando, no lo ha dicho tal cual, pero ha dicho cosas más urgentes. Primero hay que apoyar. Sí, no son temas que le interesen demasiado. Exactamente. Y la doctora Claudia Sheinbaum, a lo largo de su carrera, ha sido muy de tendencias progresistas. De hecho, dicen, se asimila más a Marcelo Ebrard que a López Obrador. Sí, en esos temas, ¿no? sí. En temas como matrimonio entre personas del mismo sexo e incluso el tema de los derechos de las personas transgénero. Que yo sí ahí veo que por lo menos la Alianza Va por México ni de chiste va a tocar esos temas. Así que coincido contigo en que sí, un sector de los jóvenes que le interesan estos temas van a reflejarse más en la plataforma política de la doctora Claudia Sheinbaum, y falta ver qué ofrece también Jorge Álvarez Maínez. Que yo creo que la plataforma de Movimiento Ciudadano, si la plataforma en sí, ya después si empiezas a analizar perfiles de los representantes del Movimiento Ciudadano, bueno, a lo mejor dejan mucho que desear, pero la plataforma en sí es la más cercana a estas ideas progresistas, al matrimonio igualitario, a despenalizar el aborto, incluso a analizar, estudiar ya la despenalización de la marihuana, del uso de la cannabis, que son temas de los que Morena se ha mantenido muy ajeno, ¿no? Sí, totalmente. Hay algo que quisiera platicar aquí, que es una tendencia mundial. Obviamente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha puesto un andamiaje. Han puesto un andamiaje dentro de la población mexicana que sustenta mucho la legitimidad de su gobierno, como lo es, pese a todo lo que pueda decir sus adversarios, las becas, los apoyos a los adultos mayores, algunos programas que ha desplegado a nivel rural, que tal vez son más románticos que realidad, como el de Sembrando Vida, o incluso la fórmula que creó en un inicio de las superdelegaciones, creó figuras emergentes muy interesantes. Ahí vemos a un JR, por ejemplo, en Morena, que ha logrado de cierto modo sustentar todo su proyecto de nación. A mí lo que me entra la duda es, todo tiene nos lo explican los números, tiene un punto de inicio, un punto máximo y un punto de crisis o un punto de degradación. Y eso es lo que probablemente pase en algún momento con todo el proyecto político y social que creó Andrés Manuel López Obrador. Y ese va a ser el principal reto para el gobierno, al menos yo considero para el gobierno de Claudia Sheinbaum, para que no pase lo que ha sucedido en otras partes del mundo. Mencionamos, por ejemplo, lo mencionabas a Javier Milei, que a Javier Milei, a Jair Bolsonaro, el mismo Donald Trump, Greg Abbott, que ante la primera falla que sucede en un estado o en un gobierno, la utilizan para vender un proyecto alterno que a veces hasta es perjudicial, como en el caso de Javier Milei, pero es rentable por lo mismo que les mencionaba anteriormente, de cómo logras llegar. Entonces, por ejemplo, Javier Milei, su mecanismo propagandístico lo utilizó mucho en una red como TikTok, que acaparó mucho la atención de los argentinos. Por cierto, y nada más para completar esto que dice, a Javier Milei lo hicieron ganar los jóvenes, ¿eh? Una gran parte del voto para Javier Milei fue de la juventud, pensando en esto que dice de TikTok. Entonces, capturas un momento de la vida política de tu país, como lo hizo Javier Milei, una situación que estaba padeciendo Argentina de una inflación desenfrenada, y que el peso, llega alguien y te dice, vamos a hacer a un lado el Banco Central, vamos a quitar el peso y ya vamos a dolarizar por completo nuestra economía, sin que la juventud capte bien todo lo que representa tomar una decisión de ese tipo, y sobre todo desconociendo todos los filtros y todos los mecanismos que hay para que tiene un Estado para que no sucedan ese tipo de situaciones, o sea, que no pasen ese tipo de que estas decisiones no prosperen.
Lo veíamos con el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Todos creíamos que íbamos a terminar como Venezuela, como el Ecuador de Correa, como el Bolivia de Evo Morales, que yo puedo discutir un poco de que no fueron historias tan malas. Pero hay un Estado que tiene contrapesos y que tiene mecanismos que detienen cualquier exceso de autoritarismo. Y por eso mismo yo creo que en la cuestión de la elección, lo preocupante es, con qué realidad va a aterrizar, con qué realidad se va a enfrentar Claudia Sheinbaum, y dos, ¿quiénes pueden capitalizar cualquier falla, cualquier deficiencia? Que yo creo que López Obrador no ha sido tan perjudicado. En su gobierno terminó yo creo que con muchos activos. Es el segundo o tercer líder más aprobado del mundo. Sí, según él lo ha externado. A mí, pensando en eso, ¿saben qué figura me aterra un poco? Entre que me deprime la admiración que generan las redes sociales y después me aterra Ricardo Salinas Pliego. Me parece que encarna estos personajes, al diablo, el Estado, libre mercado 100%. Los gobernícolas. Exactamente, sí, la antipolítica radical que lleva a los pueblos a tomar decisiones como la de Argentina, ¿no? Que ojalá me equivoque, pero parece que las cosas van a terminar muy mal. ¿Ven en el escenario nacional una rendija abierta para personajes de ese tipo? No en el 24, evidentemente, Eduardo Verástegui no prosperó, pero a lo mejor en el 2030. Sí, totalmente. Y recordaba un poquito lo que platicábamos de Elon Musk. Tal cual. Hace una semana, cuando le pide al gobierno de Estados Unidos que regule el mercado, o sea, él pidiéndole al Estado que por favor le eche la mano porque China viene con todo, con los autos eléctricos. Entonces dices, a ver, espérate, tú que dices que entre menos gobierno mejor, menos gobierno y más libertad, pero cuando me afecta, no, Sí. Con regulaciones, no, Estado, haz tu chamba. Esto me recuerda también un poco lo que ha hecho Ricardo Salinas Pliego, que como dices en Twitter, que se ha vuelto un personaje que directamente e indirectamente mucha gente dice, sí, ese es el líder que yo quiero, alguien que habla totalmente libre, que ha hecho su dinero a base de su esfuerzo, ¿no? Y que el señor pone en su lugar a quien sea. Ese es el presidente que yo necesito, que vaya y le diga tal por cual. Y si hay el riesgo, sobre todo en un ala bastante conservadora, que la hay en México, claro, en todos los estados. Simplemente veamos qué personajes han estado en Morena y que incluso algunos estaban con el Yunque, Manuel Espino, por ejemplo. Sí. Entonces, alguien puede decir, no, estás mal, eso en México no existe. ¿Cómo no? Ahí está, claro. Y está presente y está latente. Y si no es Ricardo Salinas Pliego, va a ser algún otro personaje. Aquí en Victoria lo veíamos, ¿no? Había algunos que quieren ser aspirantes independientes que dicen que defienden de las falanges victorenses. Imagínate. Bueno, y el paisano que no va a cesar su intento. Eduardo Verástegui va a tratar de hacer una organización política y créeme que más de uno se va a sumar, ¿eh? Sí. Y ahí está el vivo ejemplo de otros personajes que van a aprovechar, como dices, cualquier cosita, cualquier fisura para decir, ven, por eso necesitamos el cambio. Y por eso creo que el mayor contrapeso, además del Poder Judicial, con todo lo que eso implica, va a ser la Cámara de Diputados. Y los representantes que nos van a representar, los tamaulipecos, ahí les encargo. Ustedes ya vieron las listas, ¿verdad? Me gustaría justo ir a ese tema ya para ir a la recta final del episodio. ¿Cómo ven la elección en Tamaulipas? Yo coincido contigo, Ángel, creo que en la presidencial pues tendría que pasar algo muy raro, muy catastrófico para que no sea Claudia Sheinbaum la próxima presidenta. ¿En Tamaulipas ves un escenario similar, muy a favor de Morena, o crees que aquí sí va a haber más pelea? Es bien interesante. A mí la primera vez elección presidencial de 2006, yo pensé que el PRI iba a arrasar en la federal. Y fue la primera golpe de realidad para mí porque, recordarán, el PAN se llevó casi todo. Sí. Se llevó todo, sí. Y uno puede decir, sí, pero eran otras circunstancias. A lo mejor hubo una operación por parte del gobierno estatal en ese momento para que ganara el PAN. Pero al final de cuentas ellos ganaron, se llevaron las senadurías y la mayoría de las diputaciones federales. Y de ahí salen personajes que después obtienen cierto poder a nivel local, ¿no? Y tienen ya espacios como el caso de Tampico, ¿no? Sí. Tampico, que al final de cuentas un gobierno que lo han calificado bastante bien y que ahora va de diputado federal, por cierto, creo, ¿no? El alcalde.
A lo que voy es, sí creo que ahí se juega, yo creo que va a estar más reñido y no me sorprendería para nada que el fenómeno político Andrés Manuel López Obrador no le alcance para ganar lo que en teoría debería ganar en Tamaulipas y en otros estados. Y aguas entonces con las senadurías, las diputaciones federales y por supuesto las alcaldías. Creo que ahí va a estar bien reñido, ¿no? Y en lo presidencial, salvo que, como dice Miguel, Pedro, que ocurra algo catastrófico, yo no veo que cambie la tendencia. Pero ojo con las diputaciones federales, las senadurías y en Tamaulipas, que siempre se ha vuelto un tema bien interesante ver personajes como el exgobernador Hernández Flores, que podría estar o no en la boleta. Así que yo lo veo bastante reñido ahí, ¿eh? Sí, y yo considero que Morena Tamaulipas tiene un problema muy que en un inicio fue su fortaleza y actualmente ya representa un problema. Veamos, la catástrofe política de cabeza de vaca inicia cuando ganan Matamoros y gana Ciudad Madero, que luego pero allá voy con eso. Gana Matamoros, gana Ciudad Madero, luego en 2021 ganan Nuevo Laredo, ganan Victoria, ganan Reynosa. Pero se podría decir, y luego en 2022 llega el gobierno llega el doctor Américo Villarreal, y se podría decir que ninguno de esos grupos dice, yo no le debo nada a él no me debe nada a mí, etc. Y al final lo que los une es el liderazgo, como lo menciona Ángel, el liderazgo y la fortaleza que tiene Andrés Manuel López Obrador, pero que en lo hiperlocal y en el día a día, como dicen los operadores políticos, se puede traducir en otro resultado. Ahora, no quiero profundizar mucho en eso, pero pues veamos el caso de Madero, por ejemplo, de cómo puede ser del mismo partido, pero al final la balanza política se inclina hacia otros lados. Y el caso más lamentable, que lo padecemos los tamaulipecos, y no por el embrollo político, sino por la parálisis, el Congreso del Estado. ¿Cómo terminó una catástrofe? Porque más allá de todas las pugnas que se han dado entre los grupos de simpatizantes a cabeza de vaca o no, o los grupos de Morena que muestran fuerza o no, pues está paralizado todo el proceso legislativo en el Estado, y es lamentable porque luego vemos cuestiones como lo que mencionabas tú, Miguel, del matrimonio igualitario, cosas que deberían ya de hacernos avanzar como sociedad, independientemente de la postura política de cualquier persona, pero ahí están atoradas y esperemos que esta elección al menos arroje el suficiente quórum para poder avanzar como Estado y como sociedad. Pues sí, vamos a ver. Yo coincido, seguramente va a ser un escenario más reñido de lo que va a ocurrir a nivel federal. El Congreso también me parece que pasa por dos cosas: la selección de candidatos competitivos, es decir, que puedan ganar en las urnas, pero sobre todo algo que no ocurrió en la anterior legislatura es que tengan habilidades parlamentarias, es decir, que sepan a lo que van a ir al Congreso, que es evidente que no pasó en la actual legislatura, que todavía no termina. Sí, veremos. Y como dice Pedro, va a ser fundamental para el proyecto de la 4T en Tamaulipas, ¿no? Del doctor Américo Villarreal, porque un Congreso paralizado en nada ayuda a que se haga realidad las promesas de campaña y el proyecto, el plan estatal de desarrollo, ¿no? Que tiene esta visión por la que votaron la mayoría de los tamaulipecos. Porque recordemos que fue una elección más reñida de lo que se esperaba, ¿no? Sí. Y así que veremos. Y que va a haber actores políticos que van a estar tocando la puerta. Y que van a querer seguir ahí. ¿Saben qué creo que he estado yo analizando? Porque ya está pasando. La elección federal creo se va a tamaulipizar. Es decir, vamos a empezar a ver lo que vimos en el 2022 en el estado. Sí. Está empezando ya a pasar a nivel federal, con un golpeteo político muy fuerte, una operación que precisamente alcanzó para reducir esta ventaja que parecía muy grande entre Morena y la Alianza. Bueno, terminó reduciéndose a unos cuantos puntos, pero bueno, eso ya lo iremos viendo conforme pase el tiempo. Ángel, muchas gracias por tu visita, ojalá no sea la última vez. Miguel, muchísimas gracias, pero Alfonso, como siempre les digo, me siento en casa.
es un referente del Expreso y este tipo de diálogo y conversación, yo encantado de estar de vuelta. Esto es lo que hace la diferencia del Expreso en Tamaulipas y a nivel regional es un referente y también a nivel nacional. Así que muchas gracias, yo me siento como en casa y encantado de estar con ustedes de nuevo. Gracias, Pedro. Ángel, espero que sea la primera de muchas colaboraciones con nosotros y te lo reitero, esta siempre va a ser tu casa y siempre serás bienvenido y espero que hagamos muchas cosas en conjunto profesionalmente como durante estos años hemos tenido el Expreso como privilegio de tenerte aquí. Totalmente, muchas gracias Pedro. Pedro fue la primera persona que me invitó a colaborar en esta gran familia y siempre le voy a tener mucho agradecimiento. También Miguel, qué gustazo conocerte, mucho éxito, sé que van a disfrutar las campañas, porque al final de cuentas nos apasiona, si no, no estaríamos aquí desde luego. Gracias, nos vemos en la próxima.